Han pasado ya varios años desde el dominio brutal de Mercedes en la Fórmula 1, donde por increíble que parezca, ningún equipo pudo alcanzarlos en más de 6 años. Llevamos semanas recopilando información de esa época, y estoy seguro que terminarás sorprendido con todas las irregularidades que descubrimos. Encontramos un montón de pruebas que permanecieron enterradas por años, como por ejemplo, que la F1 cometió un error irreversible, que hizo que todos los demás equipos tuvieran que pagar el precio. Y no termina ahí, también nos enteramos que Mercedes usó trucos de rendimiento tan brutales, que se dieron el lujo de esconder su velocidad real, para así evitar castigos y seguir ganando sin que nadie los molestara. Por si algo faltara dentro de este desastre, la FIA supo de esto todo el tiempo pero no lo mencionó por miedo al escándalo que se iba a hacer si lo admitían. El problema para ellos es que en el mundo del automovilismo la verdad siempre sale a la luz, la única duda es cuándo. Quédate porque en este video te vamos a contar todos los detalles del mayor encubrimiento de rendimiento en la historia de la Fórmula 1. Comenzaremos con las bases, y es que la Fórmula 1 siempre ha tenido la costumbre de regalar beneficios o ventajas a los equipos que van empezando, para que así logren asegurar ciertas ganancias financieras o deportivas y por tanto, se sientan en confianza de invertir su dinero en la F1 ya que reducen las posibilidades de tener pérdidas. Hoy en día tenemos un ejemplo de esto con la reciente integración de Cadillac y Audi a la parrilla. El pequeño detalle que se salió por completo de control fue que cuando Mercedes entró a la F1 en 2010, venía trabajando la nueva tecnología de motores muchos años antes que el resto, por lo que aceptó su invitación a la Fórmula 1 más que entusiasmada, siendo consciente de la obvia ventaja que iba a tener. ¿De qué lado estás tú? ¿Estás a favor de que los equipos nuevos reciban beneficios o crees que deben iniciar igual que todos los demás? Pero esto solo fue la punta del iceberg, ya que aún quedaba la tarea titánica de fabricar un motor poderoso, fiable y eficiente, pero para sorpresa de todos en esa época, la escudería alemana consiguió dar con el premio mayor al primer intento. No solo consiguieron hacer un excelente motor, sino que estaban tan preparados que crearon una obra maestra que rozó la excelencia en todos los aspectos de la mecánica. Lo que te explicaré a continuación dejó sin palabras a todo el paddock de Fórmula 1 en aquellos años. Para que lo puedas imaginar, Mercedes logró hacer un motor que era como si estuviéramos en un maratón, y hubiera un corredor que era el más rápido, pero que además nunca se cansaba ni lesionaba. Pues esa misma fue la diferencia de potencia y resistencia del motor de Mercedes respecto al de todos los rivales. Todas las demás escuderías, por más que lo intentaron, jamás lograron tener esta perfección ya que tenían que sacrificar cosas. O se atrevían a sobreesforzar el motor, con el riesgo de que se rompiera a media carrera, o cuidaban el motor pero con una velocidad muy lenta, ya que no tenían más opciones. Y esa no fue la única genialidad que tuvieron, la que te contaré a continuación fue todavía más brutal, y voy a explicártela de una forma tan sencilla, que hasta un niño pequeño puede entenderlo. El secreto oculto que descubrió Mercedes estuvo en el truco de dividir el turbocompresor de su coche. Significa que, así como todos los seres humanos usamos oxígeno para respirar, los motores de los coches también respiran como nosotros, con la única desventaja de que en caso de tener menos oxígeno en el aire, como sucede en zonas de mucha altura, todos los motores de gasolina en el mundo se van a ahogar y por ende, terminarán corriendo más lento. A nosotros también nos sucede, ya que cuando corremos y hay menos oxígeno en el aire, nos cansaremos más rápido y tendremos que descansar unos minutos para recuperarnos. Por si no lo sabías, esto pasa diariamente en países con mucha altura como Chile, Bolivia y Perú. Es por ello que todos los autos bajan su rendimiento cuando corres a una altitud muy elevada. Entonces, ¿qué hacen los equipos de Fórmula 1 para solucionar este problema? Por decirlo de una forma muy vaga, la forma de solucionar este problema consiste simplemente en poner un ventilador, que obviamente en los coches de calle es mucho más avanzado que un ventilador normal, para que empuje más aire sobre el motor y así pueda respirar más.
Este ventilador de los coches de calle es lo que llamamos el turbocompresor, y aunque todos los equipos de la parrilla tenían uno, el único equipo que encontró un truco oculto para ganar más rendimiento fue Mercedes. Estoy seguro de que cuando te explique el funcionamiento del truco oculto que usó la escudería alemana, te explotará la cabeza. El turbocompresor de Mercedes, o entre nosotros, ventilador para respirar más, fue la pieza clave que resultó en una absoluta genialidad sin precedentes en la era moderna. ¿Qué es lo que hicieron?, te preguntarás. Pues el increíble truco que usaron vino cuando separaron el aire caliente del aire frío que llegaba al motor. La principal desventaja del turbocompresor es que puede acumular mucho aire caliente, y esto terminará haciendo que tu coche corra menos. Pero los ingenieros de Mercedes lograron separar el aire caliente y el aire frío en cada extremo del motor, haciendo que siempre estuviera fresco. Como puedes ver en la siguiente imagen, mientras las piezas color azul y rojo de Renault, Ferrari y Honda estaban una al lado de la otra, las del motor de Mercedes, en cambio, estaban en cada extremo. Un último ejemplo para comprender esto es como si tu cocina estuviera justo al lado del comedor, haciendo que el calor al comer sea insoportable. Pero si pudieras remodelar tu casa y movieras el comedor hasta el otro extremo, quedaría mucho más fresco y cómodo para comer. Es evidente que en la vida real esto tiene poca relevancia, pero es un excelente ejemplo para imaginar lo que sucedía en el motor de Mercedes cuando empezó a dominar en el 2014. El concepto de separar el aire caliente del aire frío puede parecer muy sencillo y fácil de hacer, pero tenemos que recordar que los motores de Fórmula 1 tienen que funcionar con muy poco combustible, tienen que resistir temperaturas muy elevadas, y aparte de todo, tienen que ser extremadamente ligeros y resistentes. Además de que hubieron reportes de que las demás escuderías intentaron copiar el diseño años después, pero era muy difícil hacerlo correctamente. Por lo que, una idea como esta con la dificultad que tiene la Fórmula 1, puede ser igual o más difícil que ganar la lotería. Una verdadera hazaña. Si te está gustando el video, darle a like y suscribirse cuesta menos de 2 segundos y a mí me ayudará muchísimo. Gracias. Por increíble que parezca, lo único legal en el coche de Mercedes fue el motor. El equipo alemán no solo fue el equipo más dominante de la era híbrida, también fue el que más veces puso a prueba la paciencia de la FIA y la tolerancia de sus rivales. Mientras otros equipos trabajaban dentro de las reglas, Mercedes las interpretaba a su conveniencia, aprovechaba cada vacío legal, y cuando nadie miraba, sacaba unas bajo la manga. Y lo peor es que, cuando por fin alguien se daba cuenta, ya habían exprimido la ventaja hasta el último milisegundo. Uno de sus trucos más polémicos fueron los conductos traseros ventilados. Parecían un simple detalle aerodinámico, pero escondían una ventaja brutal. Ayudaban a enfriar los frenos, y con ello, mejoraban el agarre en curvas largas. Mientras Ferrari y Red Bull sufrían con la degradación de los neumáticos, Mercedes podía empujar más sin miedo a perder rendimiento. La FIA no tardó en prohibirlos, pero el daño ya estaba hecho. Mercedes había disfrutado de su ventaja sin consecuencias. Pero si eso parecía astuto, la trampa que te explicaré a continuación fue la más descarada de todas, ya que estuvo a los ojos de todo el mundo. Hablamos del famoso sistema DAS. Imagina poder mejorar el agarre de todos los neumáticos en cada vuelta, sin tener que pasar por los pits, únicamente empujando o jalando el volante. Eso es exactamente lo que hizo Mercedes. Lograron un sistema con el que podían calentar neumáticos en la recta y mejorar el paso por curva. El escándalo de esto es que este tipo de cambios están prohibidos por la FIA, y ningún otro equipo los podía aprovechar, por lo que obtuvieron una ventaja abrumadora hasta que los regularon. Y por último sigue una trampa que parecía sacada de un videojuego, y que humilló a cada uno de los equipos de la parrilla cuando había clasificación. Hablamos del icónico modo fiesta, que se activaba desde el volante de los pilotos de Mercedes. Con solo presionar un botón, este modo de alto rendimiento le daba a Mercedes una dosis extra de potencia en las clasificaciones. Si te preguntas por qué fue tan polémico este modo de rendimiento,
fue porque, como si Mercedes no hubiese sido lo suficientemente rápido ya, ahora estaba obteniendo potencia de donde los demás no podían, lo cual era una clara desventaja para todos los demás y que, como prueba de su ilegalidad, fueron poco a poco debilitados hasta su prohibición total en el 2020. Como podemos ver con el modo fiesta, la ventaja de información privilegiada que tenía Mercedes antes de la era híbrida repercutió incluso a más de 4 años de que había empezado. Para finalizar con los trucos que usó Mercedes, tenemos el de la suspensión trasera, el cual básicamente hacía que el coche no tuviera que sacrificar velocidad en rectas y curvas, mientras que los demás equipos estaban condenados a elegir una configuración u otra. Todo esto ocurrió, de nuevo, sin el permiso de la FIA. Quiero saber tu opinión. ¿Consideras que la FIA fue muy estricta al cancelar todos estos trucos para pista, o que lo correcto era haber obligado a los demás equipos a que alcanzaran a Mercedes? ¿Qué habrías hecho tú? Hasta aquí el video. Si te interesa, puedes ver este otro acerca de 8 razones por las que te aseguro que Ferrari ganará el Mundial del 2025. Gracias por verlo.